Eso, gracias. Bueno, me pongo acá para no quitarles la visión. No es muy agradable la visión con que empiezo y muchas partes de esta charla no van a ser muy agradables porque, bueno, lo dice el título mismo. Yo creo que aquí los organizadores metieron la pata porque debían haber puesto a una persona con un tema como el que hoy día trató nuestro amigo Ricardo, para terminar, para cerrar, así nos vamos todos contentos, pero esto de poner la tentación totalitaria como última charla nos puede dejar... Bueno, haremos lo posible para que el trago amargo sea no tan amargo, espero hacerlo así. Bueno, la idea, por supuesto, es dar acercarnos un poco a lo que es la fuerza de atracción, la tentación de este tipo de ideologías. Ahí tenemos representados los tres grandes totalitarismos de estos últimos tiempos, digamos, el nazismo, el comunismo y este nuevo totalitarismo, no es nuevo, por supuesto, pero que hoy día tiene un gran impacto, está en ascenso, que es el islamismo, esa es la bandera del Estado Islámico, bien. Algo que vamos a tener que entender, pensar y lamentablemente sufrir durante largo tiempo, porque está claro que esta guerra va a durar muchísimo y va a tener en Europa por lo menos, está claro, y en Oriente Medio, por supuesto, etc. Ahora, la visión que yo quiero dar es bastante personal, en un cierto sentido, en el sentido de que yo fui uno de esos jóvenes, como tantos otros, que se embarcó en este tipo de ideologías, creyente absoluto, en el señor del medio, el Lenin, el comunismo, la revolución comunista, etc. Por lo tanto, hablar de este tema para mí no es hablar de algo teórico sobre cómo yo creo que puedo explicar otras personas, cómo han actuado, reaccionado, sino que es un poco un intento de explicar por qué yo caí en esto. Y la verdad es que yo le dediqué mucho tiempo. Yo escribí mi tesis doctoral sobre este tema, no así directamente, no podía escribir por qué yo anduve por estos lados tan perdidos, pero es una tesis que de filosofía, sobre todo, sobre la tradición de este tipo de pensamiento, que es la tradición de la redención, del cielo en la tierra, de la salvación definitiva, del hombre nuevo, de toda esa recreación del mundo. ¿Qué es lo que todas estas ideologías proponen? El paso a un mundo totalmente distinto, sin conflictos, sin problemas. Por eso que la tesis doctoral mía se llama Renovatio Mundi, que era la forma medieval de hablar de la renovación del mundo, muy asociado al concepto de apocalipsis y muchas otras cosas, que vamos a ver un poquito durante esta charla. Así que ese es el tema. Yo les digo que parto de una base personal, pero me reconozco en personajes. Aquí los vemos jóvenes, como yo también fui joven en ese tiempo. Vemos a un Lenin muy joven, un Lenin de 16, 17 años. El momento en que él da el salto hacia la revolución es el momento en que fusilan a su hermano, lo ahorcan, lo fusilan, en todo caso, que había planeado un atentado contra el zar, nada menos, y que va a marcar definitivamente el paso de este joven noble. Lenin es un noble hereditario, cosa que fue un secreto de Estado durante todo el régimen soviético. Fue solamente descubierto cuando cayó la Unión Soviética, se abrieron los archivos, de ahí estaba que Lenin era un noble hereditario, nada menos. Claro, no les gustaba a los comunistas haber sido dirigidos por un noble hereditario, pero bueno, son las cosas de la vida. Y vemos a un Stalin muy joven también, hasta medio romántica se ve la figura, y vemos a un Mao jovencito. ¿Y el de allá quién es? A ver. Fidel Castro, claro. Fidel Castro muy joven. Mi hipótesis, mi punto de partida y parte de mi experiencia personal es de que estos hombres entraron a esta carrera revolucionaria, se entregaron por unas ganas de hacer el bien, de cambiar el mundo para crear un mundo mejor, lo que ellos entendían por mundo mejor, lo que yo entendí por mundo mejor. No entraron para ganarse un puesto, por una cosa así. Cierto que como todo ser humano tendrán muchas otras ambiciones, etcétera, y algunos serán más defectuosos, otros más virtuosos, pero mi hipótesis es que la mayoría
de las personas que son determinantes en este tipo de movimientos entran por la pasión de cambiar el mundo. Y que en esa pasión está el gran problema y la raíz del mal que van a hacer. Es decir, mi aproximación al fenómeno revolucionario, especialmente de estos líderes revolucionarios, que son los que guían después a grandes cantidades de masa, no es que haya sido un montón de tipos malos, perversos, que se han juntado para ser más perversos todavía, sino que es todo lo contrario. Lo que nos crea una necesidad de explicar lo que es una tragedia, común en las revoluciones y común en los revolucionarios, que es lo que yo llamo la tragedia de la bondad extrema. Pongo entre comillas bondad extrema porque, claro, la bondad se interpreta de una cierta manera, pero yo creo que aquí lo que existe es un deseo tan extremo de hacer ese bien que ellos consideran, cambiando todo el mundo, cambiando al ser humano, creando una nueva humanidad que termina siendo el motor de un mal extremo, de medios, de realidades históricas, de experiencias que han sido horripilantes para la humanidad. Y esa es la dialéctica que yo trato de entender, que traté de entender conmigo mismo. Porque yo pensaba, a ver, ¿qué quería yo? Sí, yo era también ambicioso y quería lucirme, lo que ustedes quieran. Pero yo me metí en esta cuestión y mi madre también y todo, porque queríamos cambiar el mundo, mejorarlo. Pero no queríamos mejorarlo modestamente, tranquilamente, lo queríamos cambiar entero. Eso es para mí la bondad extrema, esa soberbia incluso del bien. Esa ibris donde tu proyecto de cambio se extralimita, sale de lo que humanamente podemos alcanzar para empezar a coquetear con aquello que es lo más peligroso para un ser humano, creerse que uno es un Dios, que puede cambiar la naturaleza de las cosas, de nosotros mismos. Y para mí la bondad extrema es ese paso que arrasa ese nivel de lo humano. Y por eso que conduce finalmente a los desastres que conduce. Así que ese es el punto de partida mío. Yo miro a esta gente y digo, ahí está Mauricio. Ahí está mi madre, ahí están mis amigos, ahí están los que, algunos murieron, algunos no están más. O sea, hay gente que se dejó muchísimo en esto y los reconozco. Y como los reconozco y sé a dónde llegaron, porque he visto las otras imágenes y también he leído su historia, digo, qué terrible es esto. Y yo iba para allá. Mi madre iba para allá, mis amigos iban para allá. Y esa es la cosa que yo me propuse tratar de entender, porque era lo único que me parecía leal con lo que yo había experimentado. Yo no podía partir de otra cosa que no fuera esa experiencia de esa juventud que yo viví y en lo que me embarqué. Ahora, quiero hablarles de las cosas que me atrajeron de la tentación y también cómo esta tentación se va articulando para llegar a ser una licencia, una autorización para hacer el mal más terrible. O sea, quiero tratar de entender este camino del querer hacer el bien mayor a poder hacer el mal mayor. Y claro, lo más elemental, la gran promesa de todas estas ideologías. Y todos los totalitarismos prometen lo mismo. Prometen el paraíso en la tierra. Para algunos, por supuesto. Los comunistas dicen los que tienen los proletarios y etcétera, etcétera, porque claro, no para los burgueses, ni los pequeños burgueses, ni un montón de gente que desaparecerá en el camino, y el nazismo quería para una raza, un tipo de personas, y los islamistas quieren para, en fin, los creyentes o los que sean, pero está este impulso de crear esa sociedad donde todo es diferente a aquello que hemos vivido. Este es un viejo sueño de la humanidad. Hay muchas representaciones, yo tomé solamente una de comienzos del 1500, del Bosco, o Bosch, como se llama realmente en holandés. Bueno, es una de sus famosas pinturas sobre el jardín del Edén o el paraíso. Hay muchísimas representaciones en toda época, porque de lo que estamos hablando, y esto es importante entenderlo, es del sueño quizás más antiguo y más universal de la humanidad. Siempre, en toda cultura, en fin, en los rincones más apartados del mundo, hay algo, un mito, un cuento, una esperanza que dice que puede venir, que puede llegar, que hay una existencia totalmente distinta.
llámenla nirvana, llámenla como quieran ser, donde uno sale de todo aquello que es contingente, penoso, de nuestras peleas, todas esas cosas que son parte del ser humano, de las sociedades que hemos construido, e incluso serán parte de la sociedad liberal del mañana, porque nosotros no estamos en eso. Sabemos que vamos a seguir siendo seres humanos y para ello queremos una sociedad humana también. Y este sueño está en todas las religiones, además. La promesa del paraíso, sea en el más allá o en el más acá. Si en el más acá ya sabemos que es muy peligroso, pero en el más allá es una bonita esperanza. ¿Y cómo nos imaginamos el paraíso? ¿Nos imaginamos el paraíso de alguna manera parecido a la sociedad que tenemos? No. El paraíso no hay ni tuyo ni mío. No hay propiedad privada, por supuesto, ni nada de eso, ni mercados, ni Estado, nada. Todos nos unimos en una especie de comunidad absoluta, infinita, de puro placer y virtud, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese sueño sigue existiendo en muchos. Yo no soy creyente, pero y ha estado tan presente en la humanidad. ¿Ah? Y el reino celestial de los chinos, en fin, o sea, por todas partes, si uno escarba un poquito, ve que quizás como consuelo. Y no está mal. O algunos se lo toman más en serio y quieren realizarlo, lo que tiene resultados bastante catastróficos. Pero está esas ganas, ¿ah?, de tener esa sociedad, ser humano o vida perfecta. Esto lo digo porque es importante entender que el marxismo, el comunismo o cualquiera de estas ideologías tienen fuerza porque de alguna manera recuperan o se afianzan en viejos mitos, deseos, ganas de los seres humanos que van a escucharlo. No caen así de pronto como un marciano cae en la Tierra. No tendrían ningún efecto. Hacen resonar algo que está en nosotros. Las ganas de algo, una nostalgia, un deseo fuerte que ha existido a través de la historia de la humanidad. Por eso que tienen justamente cuando logran hacerlo creíble, posible, cuando convencen de que mañana podemos tener el cielo aquí en la tierra, están o pueden movilizar, pueden despertar algo que ha estado presente en toda esta historia. Y sin duda que el marxismo es un ejemplo. El comunismo es exactamente una visión religiosa del futuro. El comunismo del cielo en la tierra. ¿Sí? Lean a Marx y que las descripciones podrían ser de cualquier santo que está describiendo el paraíso. Seremos pintores por la mañana, poetas por la tarde, cada uno según sus necesidades, en fin. Él dice, en el comunismo se acaban los conflictos, porque tenemos tanto, la riqueza se desborda de tal manera que ¿para qué vamos a pelearnos? ¿Ah? La política se acaba, imagínense, el Estado se desaparece. O sea, tenemos todas las utopías, la anarquista, sin Estado, todo lo que ustedes quieran. Ahora Marx se cuida muy bien de no precisar más. Lamentablemente los que han seguido su camino han precisado demasiado ahí en la práctica. ¿Ah? Y nos deja el sueño. Marx está moviendo un sueño. No digo que esté manipulándonos. No digo que él está jugando así para... No. Él está manifestando lo que... El joven Marx tiene unas descripciones del comunismo que son extraordinarias, poéticas. Ese hombre que ya con 23, 24 años había llegado a la idea del comunismo, no había estudiado en la biblioteca británica, no había leído ni a Smith ni Ricardo, venía de la especulación filosófica de Hegel y había llegado a la idea del comunismo. Y él dice, el comunismo es la resolución de todos los conflictos del ser humano, de la naturaleza con la sociedad, de la subjetividad con la objetividad. Es el misterio de la historia del ser humano resuelto. Es interesante. Este es un Marx que tiene 25 años, son los famosos manuscritos económicos, filosóficos o de París, como se llaman. Y uno ve un hombre de fe, una religión. Nada de ciencia, todo eso viene después, es el cuento que el marxismo cuenta, pero... Y en la misma época le encuentra el proletariado. El proletariado ya lo tiene listo, como la clase revolucionaria el año 43, cuando Marx tiene 25 años. ¿Y de dónde lo sacó? Lo sacó de una especulación filosófica. Sí, yo creo que nunca había encontrado de verdad un proletario. Pero en el proletariado, él proyecta el Mesías moderno. La clase que va a liberar la humanidad.
Lean a Marx, lean esos textos de la juventud porque son realmente impresionantes. Escribe muy bien además, muy, muy bien. O sea, el hombre no es poca cosa. Y él dice, el proletariado llega a tal nivel de explotación que le quitan todo. Y como le quitan todo, solamente le queda lo humano. Y como va a reivindicar lo humano genérico, esencial y ningún interés particular porque no le queda nada, va a reivindicar al ser humano en general y nos va a emancipar de toda dominación. Esto es religión. Esto es realmente una cosa muy distinta al materialismo dialéctico, científico, no tiene nada que ver con eso. Es una reproposición de cosas que están en nuestro fundamento religioso cultural. El paraíso, el Mesías, la redención, la salvación y finalmente esa clase maravillosa que de su pobreza va a sacar la redención de la humanidad. Después uno se pregunta, pero ¿cómo esta gente que no tiene nada, que no le queda nada, va a poder dirigir algo, etcétera, etcétera? Ya vendrá Lenin para resolver ese problema, pero Marx nos deja esa maravillosa descripción que todavía los marxistas creen en esas cosas, por lo menos dicen creer algunos, y seguramente que los que empiezan con esto creerán en eso, que hay un Mesías dormido ahí en las fábricas, que ya no están quedando además problemas muy prácticos, pero en fin. Por tanto, la promesa es esa. Ahora, junto a esa promesa y siempre invariable va el habitante del paraíso comunista, islámico, el tercer Reich o lo que sea, o el cielo, que son los hombres nuevos, los hombres distintos, los hombres depurados, los ángeles que van a poblar esta. Esta es una de las ideas más peligrosas, como decía Ricardo, por supuesto, que existen. Porque a nombre del hombre nuevo se depura al hombre viejo, al hombre realmente existente. Esto es realmente tener un modelo absolutamente inalcanzable, con el cual cualquier ser humano existente puede ser condenado, reeducado, fusilado, exterminado, sea lo que sea. O sea, te has creado un instrumento perfecto. Esto está además en todas las modernas y también en las antiguas propuestas totalitarias o revolucionarias. Este es el hombre, el superhombre de Nietzsche y el ideario futuro del nazismo y el hombre bueno de la Edad Media. Había el uomo buono de los grandes fanáticos religiosos de la Edad Media y todos eran parecidos. Esa es una... Hay muchas, por supuesto, pinturas y manifestaciones semiartísticas. Este es el comunismo, la mujer soviética o el hombre soviético. Ustedes los ven, son hermosos, son fuertes, muestran un futuro que viene allá. Contra esto van a poner a todas las mujeres realmente existentes y le van a decir, pero ustedes no son exactamente esto. Así que les falta, vamos a tener que hacer algo con ustedes, o los hombres. Esa es la expresión nazista del hombre nuevo. Neues Volk, pueblo nuevo, todos juntos, nuevos, claro. Y ustedes ven, es la misma estética, fuerte, hermoso. Son superhéroes del futuro que van a aparecer. Encontré un montón de esto. Los chinos tienen su versión y todos tienen su versión donde aparecen siempre un poco cuadradas las figuras, así, muy fascista la estética, siempre musculoso y siempre mostrando una fuerza increíble que va a cambiar el mundo. Ahora, claro, la realidad del hombre nuevo yo creo que se refleja mucho más y mucho mejor en ese cuadro. No sé si ustedes lo conocían. Es un cuadro que se llama El nacimiento del hombre nuevo, pintado por Salvador Dalí en 1943. Y ustedes ven que el hombre nuevo está saliendo en plena guerra mundial de Europa. Sangriento, cae la sangre, es un esperpento lo que está apareciendo. Yo lo encuentro extraordinario, la crítica pictórica de Dalí, sintetizando cómo de todo este mundo, de esta ilusión y de esa ilusión, termina saliendo la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todas estas cosas. O sea, ese esperpento de ser humano. Y yo creo que aquí tenemos lo que es una invitación al genocidio. Porque hay que destruir al hombre realmente existente. O sea, es literalmente una invitación al genocidio. Hay que crear otro hombre, entonces tenemos que desaparecer nosotros. Pocas ideologías, pocas propuestas han sido tan claras en ese sentido.
y después tan exactas en su realización cuando han tenido el poder. La tercera cosa que a mí me fascinó tremendamente es que el marxismo, y en esto el marxismo tiene su particularidad, el islamismo tiene también su variante que a través de la religión, pero el marxismo es una especie de pseudociencia, una religión ciencia, que me ofrecía, les ofrece a los marxistas. Yo, con mis 15 años o lo que fuera, yo me acuerdo, yo leí el manifiesto a los 14, y de pronto tenía la historia en mi bolsillo. Me acuerdo que iba a mi colegio, el Liceo de Aplicación, ahí estudiaba yo, y sentaba a mis compañeros y les decía, bueno, a ver, explíquenme la historia, cómo es la cosa aquí, de dónde vamos, de dónde venimos, etcétera. Yo la tenía toda lista. Está aquí el esclavismo, el feudalismo, las fuerzas productivas, todo. Y mis pobres amigos que estaban dedicados que se jugaban las bolitas, a mí mira, yo me sentía muy bien. Porque ahí hay un elemento de poder, de esta cosa que indudablemente que no es poco y no es no importante, por supuesto. Esto te invita a un engreimiento. O sea, esto de que un día te crees Dios y empiezas a jugar con los seres humanos, tiene muchas facetas. Una de las facetas es este enorme poder que tú crees haber logrado sobre la historia. Entiendes sus leyes. Hay leyes en la historia. Imagínense. O sea, hay algo que no podemos cambiar, algo que está funcionando. Y que tenemos una piedra filosofal, una teoría que nos dice cuáles son. Y al entender cuáles son, también entendemos el futuro, por supuesto. Esto es lo que Popper llama historicismo, de toda esta idea de... Y más aún, uno de los mensajes más importantes en este caso del marxismo es que la historia nos dice que el comunismo es necesario e inevitable. Esto es un elemento de toda religión. Ninguna religión te dice que a lo mejor pasa lo que va a pasar o no. No. Las cosas son y tienen que ser. Y tienen una fuerza sobrehumana. Por lo tanto, cuando tú entras a este tipo de ideologías, te imbuyes de una idea de que tú vas con la historia. Acuérdense de las últimas palabras de Salvador Allende. Nadie puede detener la marcha de la historia. Está hablando un marxista, un hombre de la religión, convencido. Y un discurso potentísimo. Esa es la idea de los progresistas. Vamos con la historia. Puede que nos maten, que perdamos, no importa, pero somos la historia andando, personificada. Imagínense la fuerza que uno recibe. Los liberales jamás podemos decir semejantes cosas, ni quiero que las digamos, pero imagínense la fuerza. Imagínense un niño 15 o 16 años que de repente no solamente comprende la historia, sabe qué futuro viene, la necesidad del comunismo, sino que va con la historia. Le pone pies a la historia, sus pies son parte de una tremenda cosa que está funcionando. La verdad es que nuestros pequeños egos suben a una dimensión increíble. Somos actores de la historia. Somos protagonistas de algo tremendo que está pasando a través de nosotros. Sentimiento, yo le digo, embriagador. Yo nunca voy a sentir cosas parecidas a las que yo sentí cuando empecé a creer en todo esto. Por suerte, ¿eh? Porque, claro, esto es una droga muy fuerte y muy peligrosa. Uno dice, y jamás. ¿Ah? Pero qué fuerte que era, qué increíble que era. Es una pasión enloquecedora. Ahí Marx tiene un papel fundamental. Marx es el hombre que escribe los libros, que da la idea, que fundamenta todo este tremendo aparato, toda esta creencia, ¿no? De las leyes de la historia, del futuro que viene, de la necesidad del comunismo. Él es tremendamente duro con todo lo que ellos llaman socialistas utópicos. La gente que cree que el comunismo va a venir porque se les ocurre. No, si el comunismo viene cuando debe venir y ya verán, por casualidad tiene que venir mañana. Porque todas estas doctrinas son muy especiales. Siempre es mañana que va a ocurrir aquello que finaliza la historia. Todas estas doctrinas viven con la idea del fin de la historia. Ahora, me tocó vivirlo. Y eso yo lo viví con una fuerza extraordinaria. Estoy viviendo el fin de la historia de las sociedades de clase, de la opresión, de la dominación. Y yo la estoy viviendo. Y yo puedo dar ese paso, junto con todos los camaradas, para que se produzca eso. Era realmente una invitación que yo digo que no se podía rehusar, como diría el padrino. Esto es religión también. Esta es la divina providencia con el plan de redención, que es la esencia de la divina providencia, que los hombres no entendemos mucho porque la voluntad de Dios es medio
qué sé yo, tiene sus incógnitas. Hay algo que funciona a espaldas nuestras, un gran plan, una gran mano, etc. Transformada en pseudociencia. Y es la misma secuencia. Para el jardín del Edén, perdido, viene el valle de lágrimas de nuestra religión, y ese valle de lágrimas nos prepara para el salto a la otra vida, totalmente distinta. Podemos interpretarla distinto, que el cielo allá, el cielo acá, pero no importa. El comunismo es exactamente lo mismo, o el marxismo. Tenemos lo que llaman el comunismo primitivo, que vivían, qué sé yo, los hombres de la naturaleza, los indígenas por aquí y por allá. Después pierden eso y entran las sociedades de clase, el Valle de Lágrimas, y esto es la preparación. Estamos pagando los pecados, esto es pura religión, para que llegue el comunismo. Ahora, pagar los pecados significa en más acumular fuerzas productivas, que van a llegar a un nivel tan desbordante que van a hacer el comunismo necesario. Por tanto, tenemos esta secularización también de una vieja idea. Ahora, junto a ello está la parte que no podría faltar, porque si no, no serían estas doctrinas realmente revolucionarias. Ese fin de la historia de redención, va a culminar aquí y ahora. Esto es muy... Cuando uno lee a Marx, que es un tipo digno de ser leído muchas veces, todas sus teorías, que sobre el capitalismo son muy interesantes fuera de la teoría del valor, pero que tiene unas descripciones muy interesantes, no están diciendo, evidentemente, que el capitalismo está comenzando. Si recién ha cambiado Inglaterra y un poco más. Un Marx que no fuese un profeta revolucionario hubiese dicho, y dentro de 200 años se irá expandiendo y tendremos un crecimiento y dentro de 300 años vendrá el comunismo, si queremos creer así. Pero no, él se las ingenió para allá en 1848, aquí y ahora, ya maduró, ya está listo, se cae la pera y la comemos nosotros. Y cada marxista en cada situación, por más increíble que sea, ha dicho lo mismo. Uno de los casos más increíbles e importante es Lenin, en un país atrasado como Rusia, que le faltaba todo el paso por el capitalismo, que según el Marx clásico es necesario para que venga el comunismo. Él con Trotsky y sus amigos se la ingenian para decir, no, está listo, igual. Y si no está listo, lo hacemos listo nosotros con la revolución, lo apuramos. Y nosotros desarrollamos las fuerzas productivas. Pero la revolución es aquí y ahora. Porque sin eso, estas doctrinas serían una especie de teoría interesante, exótica, pero no tendría ningún atractivo práctico. Y la idea de la revolución tiene además un aspecto muy interesante, es el apocalipsis bíblico. Ustedes saben que la Biblia termina con un texto, que es el texto quizás más leído que la Biblia ha tenido, que es el Apocalipsis, fundamental en toda la historia de Occidente. Si algo se leyó en toda la Edad Media fue el Apocalipsis, buscando cuándo termina este asunto. Y le buscaban el año, hacían... El Apocalipsis fue realmente el manifiesto político por excelencia. Porque nos decía cuándo iba a golpear Cristo la puerta del mundo para instaurar lo que el Apocalipsis llama su reino que durará 1000 años sobre la tierra. Es un texto muy lamentable ese, que jamás debieran haberlo incorporado en el canon. Cuando decidieron, ustedes saben que la Biblia se forma por decisiones de la iglesia bastante tardías, y decidieron meter el Apocalipsis. Hay varios Apocalipsis, además no es el único. El Apocalipsis es una típica profecía judía, digamos, de fin del mundo y vuelta del Mesías, y le incorporaron. Lo cual creó dentro del cristianismo una tensión muy importante y que costó mucha sangre, porque dice, contradiciendo el Evangelio, donde Cristo dice, mi reino no es de este mundo, dice, habrá un reino de Cristo en este mundo. Y Cristo volverá como jefe de sus ejércitos. Lean, vendrá la gran batalla, el Germagedón, y derrotará al malulo el diablo, que sé yo, lo encarcelará, y durante 1000 años lo mandará a un hoyo por ahí, y en esos 1000 años estará Cristo con los sabios, los justos, y dirigirá, etcétera, etcétera, etcétera. Esta propuesta, que para nosotros nos puede resultar un poco así anecdótica, fue algo muy importante. Cada vez que pasaba algo complicado en nuestra historia occidental, los cristianos decían, aquí está, mira, viene el Apocalipsis, viene lo que se llama la parusia. La parusia es la segunda venida de Cristo, concepto griego de... Las primeras comunidades cristianas vivían mirando cada día los signos para ver si venía de nuevo.
Y aquí hay una vuelta del Cristo nuestro al Mesías de origen judío más ortodoxo, que es un guerrero. Es un hijo de la casa de David que va a venir a restaurar la fuerza de Jerusalén, etcétera, etcétera. Y por eso esas representaciones son la forma en que dentro del cristianismo se interpretó muchas veces. Ahora, dentro del cristianismo, todo esto es una tremenda discusión. San Agustín fue uno de los que más se esforzó por sacar la tensión escatológica del fin del mundo o del fin de las cosas, del cristianismo. Entonces a él se le ocurrió esta muy interesante y singular teoría de las dos ciudades, la ciudad humana y la ciudad de Dios, que tienen historias distintas y trata de sacarle realidad a esta venida. Pero esta segunda venida va a tener una fuerza y la cantidad de movimientos revolucionarios que hay sobre esto. Ahora, esta segunda venida siempre se concretaba con la formación de una secta cristiana revolucionaria, que sabiendo que dentro de unos meses va a venir Cristo de nuevo, prepara el advenimiento de Cristo. Se prepara para unirse a esta fuerza liberadora que va a venir del cielo. Esa es ni más ni menos que la vanguardia revolucionaria. El marxismo tiene la misma construcción. Nos dice que el comunismo es inevitable y que va a ser necesario. Pero para que ocurra aquí y ahora debemos ponerle nuestro esfuerzo, nuestra cuota de decisión, de coraje y de violencia. Porque aquí entra el momento. La revolución es un acto de depuración. Es un acto donde el hombre nuevo comienza a surgir. La Revolución Francesa, vital para toda la modernidad, y bueno, esa es un póster ruso de la Revolución Rusa. Marx tiene un texto donde dice: la revolución comunista no solo es importante para derrocar a las clases dominantes, sino para masivamente transformar a los revolucionarios, a los obreros, a todos aquellos que hacen la revolución. Es ese baño de esa prueba de fuego, donde el hombre nuevo se forja. Todo esto es mística, revolución también. Pero para nosotros, para ese chico de 15, 16 años, claro, esto era nuestro aporte, a través del cual podíamos morir por una buena causa o podíamos transformarnos con esta entrega total a este momento especial. Ahora, ya ustedes entenderán que si uno está en esto, matar a unos cuantos tipos, o 100.000 o lo que sea, que no tiene ninguna importancia, eso es evidente. El mundo está regenerándose, estamos construyendo el mundo nuevo, el hombre nuevo, por lo tanto, que las batallas cuestan. Y los métodos que usemos, no crean que tienen mucha importancia cuando estamos ante algo tan grandioso. Y aquí ustedes pueden empezar a entender esta transformación increíble, de esta voluntad tremenda de hacer este bien, de construir el mundo nuevo, y la licencia que nos da para que en este acto de redención absoluta apliquemos cualquier violencia, cualquier método. Ahora, hay un aspecto más. Dentro del marxismo, como dentro de cualquiera de estas ideologías, propuestas, que quiera tener en el fondo fuerza y duración, tiene que haber un atractivo intelectual fuerte para captar una parte de los intelectuales de la sociedad determinada. Porque los intelectuales son los capitanes, son los profesionales de la revolución, son los que organizan las masas, como dicen los marxistas. Por lo tanto, si un movimiento mesiánico de este tipo no tiene esa capacidad de atraer a los intelectuales, por supuesto que puede movilizar gente y lo ha hecho, y hay muchos ejemplos de ello, pero su duración y su peligrosidad se reduce notablemente si no tiene esos tipos que están todo el tiempo maquinando el mejor método, elaborando teoría, etc. Es decir, una teoría de salvación requiere su teología y sus teólogos para que le den al pueblo la guía, la respuesta, todo eso que es muy importante. Y eso, por supuesto, que fue una parte fundamental para mí. Yo con pretensiones de intelectual, con una madre que era intelectual y todo esto, por supuesto que me atraía enormemente esto de pertenecer a aquellos que entendían el secreto
de todo esto. Porque en todas estas doctrinas, como existía en la religión católica también, hay una vulgata, algo para el pueblo, el catecismo. Y después están todos los misterios que los teólogos van a explicar. Y claro, viene la señora del pueblo y le dice, yo creo en Dios. Y el iluminado lo mira y dice, bueno, así es el pueblo. Y le administra un poco de salvación, lo que sea. Pero él sabe de verdad esto de la providencia, el mal, el bien, San Agustín, esto, lo otro. Él realmente ha entendido un poco más de la voluntad de Dios, o de las leyes de la historia, o de aquello que va a ser posible, en este caso, la revolución. Y ahí entra a ser muy importante la sofisticación del marxismo. El marxismo no es una pavada, como dirían en Argentina. Tiene ese hombre llamado Hegel abajo, y tiene a Smith, y tiene a Ricardo, y tiene un montón de cosas. Tiene realmente una sofisticación interior que hace que gente extraordinariamente capaz se aboque a ello, se lean a Hegel, se lean este otro, vuelvan hasta Aristóteles aquí y allá, y vayan construyendo el saber del saber. Y por lo tanto, y esto es lo importante, ganándose el derecho a dirigir a los que no saben de verdad. Entre ellos los proletarios, aquellos que Marx decía, etcétera, que van a liberar la humanidad porque ya no tienen nada más que defender. Claro, como son proletarios que apenas saben leer y escribir, no van a entender todas estas cosas. Y ahí va surgiendo la idea de un grupo que no solamente dirige en términos orgánicos el movimiento, sino que es el que realmente entiende lo que hay que entender y tiene el derecho a decir lo que hay que hacer. Y desde Marx para adelante, los marxistas siempre han dicho que, a fin de cuentas, son estos intelectuales los que le dirán al proletariado qué es lo que debe hacer para ser lo que es. Hay unas frases de Marx que son geniales. Incluso dice, no importa lo que todo el proletariado piense que es. Lo importante es lo que objetivamente es de acuerdo a las leyes de la historia. Y eso lo sabe Marx. Y cuando en un momento dado en la Revolución Rusa ya han tomado el poder los bolcheviques, hay una gran discusión y hay una fracción más sindicalista del bolchevismo y le dicen, pero ¿cómo los proletarios parece que no quieren esto? Se levanta Trotsky y dice, ¿y qué importa lo que los proletarios crean? ¿Ustedes creen que vamos a someter la revolución a los humores cambiantes de los proletarios? Si el partido sabe, y el partido va a terminar transformándose en el intelectual colectivo que sabe, que entiende, que conoce todo este secreto. Y por eso que el capital es muy importante. No por la ley del valor, ni ninguna de esas cosas, ni nada, ni porque sea entendible, no. Es lo que le permite a algunos distinguirse de otros. Yo me he leído El Capital, yo me he leído a Hegel y por eso los marxistas se pasan citando cuestiones. A veces los liberales también citan demasiado algunos clásicos, pero estos son los textos que autorizan, que abren, que te convierten en administrador de esa dueño de la verdad. Y como eres dueño de la verdad, eres dueño del poder. Porque esa verdad es la que te da el poder. Porque es la verdad sobre qué se debe hacer para que este paraíso se realice en la tierra. Imagínense, 16, 17 años, qué fascinante. Yo era de esos. O yo me sentía llamado a ser de esos. Y sí, yo me leí El Capital 2 veces más encima. Y he leído a Hegel y todas estas cosas. Y claro, también con el orgullo de ser parte de una élite. Todo eso es muy importante, ¿no? Sin duda. Pero es interesante esta construcción que permite llevar desde el campesino, que no sabe ni leer ni escribir, a través de la vulgata del Padre Nuestro del marxismo, hasta un intelectual sofisticado que se pasará años estudiando a Hegel. Esa combinación es la que... Gramsci, que lo nombraron hoy día, tenía muy clara todas estas cosas. Él hablaba de los capitanes. En un libro que se llama El Príncipe Moderno, y que son sus elucubraciones sobre Maquiavelo, muy interesante, Gramsci es interesante. Él dice, lo importante son los capitanes. Y él llama al partido el intelectual colectivo. Él es muy interesante en todo esto. Los soldados vienen, se encuentran, no importan. Eso lo reclutamos cuando hagan falta. Lo que sí es difícil de formar son los capitanes. Estos grupos de intelectuales que van a... Ahora, la pieza clave de todo esto la va a poner un señor que viene bastante después, bueno, unos decenios después de Marx, que es Lenin.
Porque hasta donde ustedes han llegado, todo esto es una interesante teoría y tiene toda su, claro, su fuerza, qué sé yo. Pero todavía no se ha encontrado la herramienta directa, real, que permite hacer la revolución y tomarse el poder. Todo lo demás es el importante contexto cultural, de ideas, de fe, de creencia. Pero el hombre que hace de todo esto una maquinaria para tomarse el poder y después para asesinar y aterrorizar, todo lo que sea, es Lenin. Sin Lenin no hay marxismo, digamos, en el sentido que lo conocemos. Y el invento de Lenin, que es el Partido Revolucionario, tendrá un impacto no solamente entre los marxistas en el siglo XX, sino que un Hitler y toda esta otra gente, cuando miran, dicen, ahí está. Y Hitler Hitler es increíble cómo él observa el marxismo revolucionario, porque sabe que ahí hay una técnica de revolución que es importante aprender. Y cuando él dice la bandera tiene que ser roja del nazismo, como ustedes saben que es roja, porque los comunistas tienen banderas rojas, porque lo rojo apela a la sangre, apela a la pasión, etc. Y cuando los ve marchar dice aquí hay, sí, el invento de Lenin, el Partido Revolucionario. Y ustedes saben que el invento de Lenin está planteado y elaborado en un libro que dentro de los marxistas revolucionarios es muy importante, que se llama El Quehacer, un libro de un Lenin muy joven, de 1901, 1902. Viene saliendo del exilio. Lo había mandado a Siberia y como toda esta gente que él tenía sus escuelas de formación no en Zapallar ni acá, sino que en Siberia, donde se juntaban todos estos revolucionarios y realmente... la verdad es que toda la teoría de la revolución la elabora Lenin en Siberia, en su exilio allá a comienzos del siglo pasado. Y aquí es donde Lenin desarrolla muchas ideas, pero él dice... El libro tiene una cita que se inicia con una cita que dice: denme un partido de revolucionarios profesionales y moveré a Rusia en sus cimientos, la palanca. No muchos, pero profesionales. Son los santos creyentes totalmente dedicados, entregados, envueltos en esto. Son los bolcheviques. Esto es lo que nosotros queríamos ser, un bolche. Palabra mejor que bolche no había en el MIR en que yo militaba. Ser bolche era una persona que se había entregado absolutamente, no ya a la revolución como idea, sino a la revolución como cosa concreta en el partido. Es lo que yo llamo los hombres partido. Los hombres que han disuelto su individualidad en este colectivo que va a concretizar la revolución. No tienen existencia fuera de. Lean a un Che Guevara, lo que quieran, donde él dice el círculo de los amigos, el círculo de todo, el círculo de los camaradas, de los que están allí. Todo es eso, es la secta. Y yo me recuerdo, yo tenía uno de mis camaradas que era muy bueno para tocar violín, músico, talentoso. Nada, no importaba nada. Déjate de pavadas, tonteras. Es la revolución la que exige esto y esto y esto. Y esta idea de juntar, aunque sea un pequeño núcleo, absolutamente entregado al partido, donde no hay ningún pero, ninguna racionalidad fuera de ello, donde la orden de partido es absolutamente sagrada e indiscutible. Una orden militar, son profetas armados, disciplinados. Eso es lo que este hombre crea. Claro, nadie se lo tomó muy en serio cuando estaba, tiene una historia, él muy consciente de esto. Él dividió a su partido, el Partido Socialdemócrata Ruso, por una pelea que nadie entendió en su momento. El artículo número 1 de los estatutos. Los principios eso no le interesó mucho, eso no importa palabra. Pero el estatuto orgánico del partido, el artículo número 1, donde los más blandengues proponían de que podía ser miembro del partido cualquiera que se interesara y pagara una cuota y fuera, en fin, que le gustara el partido. Y Lenin dice, jamás. Miembros del partido son los que están dentro del partido, se entregan al partido y divide al partido. Y esa división da origen a los dos famosos nombres, los mencheviques, que son los mayoritarios, de ahí viene la palabra menchevique, que ganaron esa discusión, y los bolcheviques, que son los minoritarios. No, perdón, los bolcheviques son los mayoritarios que ganaron esa discusión, sí. Y los mencheviques son los minoritarios. Es al revés la cuestión. La ganaron de forma muy especial, pero la ganaron. Y ahí viene eso. Los que aceptan esta definición del partido
como única y exclusivamente compuesta del revolucionario profesional. Modelo que Lenin... 10 minutos. Un montón. Modelo que Lenin sacó de los grandes terroristas rusos. La historia es muy clara ahí. Lenin estudia mucho. Su hermano participó en las organizaciones terroristas llamadas populistas. Hay un movimiento llamado populista en Rusia en los años 70, 80, que trata de ganarse al campesinado ruso. Por eso que viene populista, porque van al pueblo. Es una cosa fantástica. Son los hippies del siglo XIX. Se visten como campesinos y marchan al pueblo, gente de la aristocracia. Van a buscar al campesino porque el campesino representa el alma pura del pueblo ruso. Llegan los campesinos no los quieren ver, estos locos, ¿qué van a querer verla? Entonces, claro, estos locos quedan aislados y empiezan a hacer acciones terroristas y a crear organizaciones absolutamente secretas en un régimen muy represivo, como era la Rusia de aquellos tiempos, y de ahí surge el modelo. Y en el quehacer, Lenin dice, hay que recuperar a ese luchador revolucionario de estos grupos. Ahí está el modelo. ¿Y cuál era el modelo? Si uno lee la historia de estos grupos, no tenían propiedad, habían entregado todo, se habían entregado al partido. Eso es lo que él recupera, lo que hace como el ideal. Y esos hombres, en 1917, cuando comienzan los líos en Rusia, no son más de 5.000 según las apreciaciones que yo he visto. 5.000 es una cantidad ínfima en una sociedad como la rusa con más de 100 millones de habitantes. Pero eran 5.000 santones revolucionarios, entrenados, totalmente disciplinados, dispuestos a darlo todo. Y llegaron al poder. Más rápido de lo que nadie se imaginó, pero llegaron al poder. Los comunistas de hoy día siguen siendo lo mismo. Porque si algo el partido, que es todavía marxista-leninista, por lo menos en Chile, que es muy tradicional, es eso, formar sus cuadros. Una Camila Vallejo está haciendo lo que está haciendo hoy día porque el partido le dice que haga eso. Y ha tenido que ella misma, le ha costado esto de entender que el partido es el que piensa, el que dirige, etcétera, porque esto es algo colectivo. Y a veces tiene que renunciar a hacer ese tipo de cosas más espectaculares porque entra en otra lógica, el largo plazo del partido. Ahora, todos los partidos comunistas tienen una división interna. Están los cuadros, que son los revolucionarios profesionales, y después están las periferias, un montón de otras gentes que hay, que pueden ser muy amplias, no importa. Pero el mundo de los cuadros siempre es limitado y siempre está compuesto por los profesionales del partido. Y Lenin ya lo tenía muy claro. En mejores tiempos nos ampliamos y metemos 100.000, pero el núcleo está acá. Y ese núcleo va a ser el fundamental. Finalmente, lo que termina desencadenando, por supuesto, la barbarie que estos grupos pueden realizar, especialmente cuando toman el poder, por supuesto, es esa enorme magnitud de los fines que se proponen. Toda esta construcción mental ha creado el espacio para la brutalidad de los medios. Yo diría, no más que la brutalidad, la indiferencia respecto de los medios. La famosa, bueno, ahí tenemos un mapa del Gulag, a eso se puede llegar, a esos medios, o Camboya con los campos de la muerte. Todo eso no importa. De verdad no importa. Esto hay que comprenderlo. Esto no es una cuestión de juego, no. O la fría máquina de matar del Che Guevara. Porque la famosa moral revolucionaria, como se la llama, tiene un solo principio. Aquello que le sirve a la revolución está bien. Y lo que no le sirve está mal. Si matar, descuartizar, crear un gulag, lo que ustedes quieran, sirve, está bien. Es decir, crea un rasero moral absolutamente distinto del que tenemos los seres humanos comunes y corrientes. Donde cualquier cosa está aceptada. El terrorismo, Lenin lo dice directamente, el terrorismo, por supuesto, cualquier método de lucha. Es que ellos llaman la moral burguesa a esa moral que nosotros consideramos la moral, donde dice no engañar, no robar, etc. Todo eso es moral burguesa, es estupidez. La única moral importante es esa. Por lo tanto, el fin justifica cualquier medio. Es el maquiavelismo absoluto y perfecto. Y cuando uno cree todas estas cosas, uno está dispuesto a eso. Eso es lo terrible. Como el mecanismo, incluso un día,
bajo ciertas condiciones, uno está dispuesto a mentir sobre sí mismo si favorece la revolución. Uno de los hechos más abominables y sorprendentes de la historia del comunismo son los famosos juicios de Moscú, del año 36 al año 38, donde Stalin masacra una importante cantidad de bolcheviques, los elimina, pero los elimina de una forma muy especial, haciéndolos confesar a ellos crímenes inimaginables. Si ustedes leen las confesiones, eran agentes del nazismo, del trotskismo, del imperialismo, la lista es increíble, hombres que le han dedicado toda su vida a la revolución. Es que era una fantasía impresionante. Ahora, lo importante es que la mayoría de los que confiesan, hay tortura, hay muchas cosas también, pero finalmente convencidos que le están haciendo el último servicio a la revolución. Porque objetivamente es necesario que se sacrifiquen. Es algo. Hay una novela que resume todo esto muy bien, se llama El Cero y el Infinito. Si tienen oportunidad de leerla, léanla, de Kessler, se llama el autor, en los años 40 apareció, está en internet completa, El Cero y el Infinito, en inglés se llama Mediodía a Medianoche, Darkness at Noon, donde él trata de entender esta lógica que lleva a grandes revolucionarios a decir frente a un tribunal que son agentes nazistas y hacerlo por la revolución. O sea, llega a un nivel, bueno, esto se parece a la Inquisición también torturaba para que uno llegara a reconocer que, bueno, es decir, las visiones totalitarias no aceptan el puro castigo, quieren incluso que la víctima diga que el torturador o el verdugo tiene razón. Por eso que Stalin no aceptaba llegar y colgarlos, matarlos. Los podría haber matado muy fácilmente, no había ningún problema. No, los somete a todo un proceso donde los lleva a reconocer sus maldades porque la revolución lo exige. Él no estaba contento con que simplemente desaparecieran. Quería que desaparecieran de una manera que reforzaba esta visión. Bueno, 2 lecciones quizás, cosas evidentes después de esta charla tal vez, que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿cierto? Especialmente aquellos que se las creen mucho, que creen que son los que tienen la verdad, la solución, ahí empiezan los peligros, porque esa persona es capaz después de imponer muchas cosas que no son. Y esto que para mí fue algo muy importante, la frase más importante que para mí existe, que es: mi reino no es de este mundo. O sea, no importa que creas en el paraíso, no importa que quieras creer en muchas cosas, pero si crees en eso, ten claro que ese reino no es de este mundo, no es de estos seres humanos, que no es una cosa que tenemos que tratar de traer acá. Esta cosa me las decía mi abuelo siempre cuando conversaba, él era muy cristiano, muy creyente, y yo tenía 15, 16 años, me miraba con una cara, él reconocía inmediatamente el mesianismo, todas estas cosas de la historia de la iglesia, era muy leído además. Y él me decía: no seas soberbio, hijo. Yo no entendía nada de este vegetorio, decía yo, ¿qué me está diciendo? Justamente eso, esa soberbia de creerse un pequeño Dios, transformador de la naturaleza, de todo, creer que uno puede inventar al ser humano de nuevo. O sea, creerse un pequeño Dios, es esa soberbia que estas doctrinas inspiran, crean, la que los lleva un día a matar sin ningún problema. Son los criminales perfectos de que hablaba Albert Camus. Esos que matan y duermen tranquilos y felices porque están matando con la historia, por el futuro, por el progreso. Y entonces parece que no doliera, excepto a las víctimas que sí les duele. Muchas gracias. ¿2 preguntas? Bueno, ya pregunté como 15 veces hoy, no me voy a presentar. Eres impresentable. No hay que cortar la costumbre. No, lo que quería preguntar es, en Argentina por lo menos, no sé, nunca hablé con alguien de izquierda de otro lugar, no conozco. La gente de izquierda suele saber muchísimo, como se dijo hoy en una de las charlas, y ser muy soberbia.
Y el argumento que me dijeron un par de veces, y que por lo poco que leía a Marx tiene razón, es que lo que falló es el comunismo, no el marxismo. Porque como decías antes, la etapa de capitalismo que se requiere nunca se cumplió. Entonces, ahí pasa a ser ya un choque de dogmas. Liberalismo contra marxismo, ya no contra comunismo. Entonces, ahí cuando ya se vuelve toda una lucha de ideología, ya que se puede ir como a los dogmas, ¿qué se hace? Como, o sea, porque la lógica deductiva puede venir de los dos lados y hay gente marxista muy inteligente. ¿Qué se hace ahí? Interesante porque el marxismo, en la medida en que no se ha realizado, por lo menos el cielo no ha llegado a la tierra ni de cerca, ha tenido que buscar explicaciones ad hoc. Por ejemplo, que las fuerzas productivas no estaban desarrolladas, que los imperialistas eran malos. Mira, la cantidad de explicaciones que hay son muchas. Especialmente si tú encuentras un trotskista. Trotskistas son como los jesuitas de los marxistas, saben un montón de cosas. Te van a dar unas explicaciones fabulosas y ahí están. Pongan Cuarta Internacional en internet y van a aparecer las distintas fracciones trotskistas, además, de las cuales hay una muy especial, hay una que se llama posadistas, que creen que existen seres humanos, no seres en otras partes, y como están más avanzados que nosotros, tienen que haber llegado al comunismo, ¿no es cierto? Pues el comunismo viene cuando la gente te avanza mucho, etc. Y que se han pasado mucho tiempo buscando el contacto con estos extraterrestres para que le digan a los seres humanos que el futuro es el comunismo. No, de verdad, se llama la Internacional Posadista, parte de una Cuarta Internacional. En fin, ahora, lo que tú dices, si ellos logran de alguna manera hacer creíble de que el comunismo falló porque las condiciones fallaron, ¿qué puedes decir tú acerca de eso? Sí, evidentemente que las condiciones no eran las más propicias para crear el cielo en la tierra en una Rusia pobre, etcétera, etcétera. O en guerra, lo que tú quieras. Ahora lo interesante es que toda la esencia, todo lo que yo hablé, hasta que llegó Lenin a crear la herramienta, es de Marx, no es del comunismo leninista. La idea del paraíso en la tierra, de ese nirvana que viene, toda esta idea de la revolución, de la violencia, todo, la dictadura del proletariado, absolutamente todo es de Marx. Ahora tú dices, bueno, todavía tenemos una ideología acá y tenemos otra ideología acá en el liberalismo. No, si el liberalismo no es ninguna ideología. El marxismo es una ideología porque es un sistema completo de creencias. Las religiones son, en ese sentido, parecidas. No son completas, te ofrecen un presente, un futuro, una salvación, un montón de cosas y una explicación por qué no llega al cielo, lo que tú quieras. El marxismo es todo eso. El liberalismo, por lo menos como yo lo entiendo, son ciertas ideas matrices, son ciertos valores que nos permiten llegar a muchas conclusiones distintas, buscando ampliar la libertad. Donde sobre todo nos distinguimos de cualquier marxismo, en que no tenemos una utopía, no tenemos la idea de la solución, ni de la perfección. Si un liberal te dice que tiene la idea del mundo perfecto del mañana, es que se ha rayado completamente. Porque lo que entendemos es que una solución hoy día trae un problema mañana y que el ser humano es un ser humano y que habrá el mal y que el liberalismo es una forma de manejarnos dentro de lo humano. Eso es lo hermoso del liberalismo, que está hecho a la dimensión humana, para nosotros. El marxismo está hecho para semidioses que terminan siendo los brutos que pueden ser. Y por ello, ahora, ¿qué haces tú cuando discutes con un hombre de fe, o sea, con un marxista? Ese es el problema importante. O con un nazi. Hay un famoso psicoanalista llamado Wilhelm Reich, medio rayado también, y después terminó bastante loco, que tiene un libro que se llama La psicología de masa del fascismo, donde él estudia los debates que habían en su momento entre los nazis, por ejemplo, socialdemócratas o liberales, o lo que fuera. Y él decía, ellos apelaban a la razón. Este hombre apelaba a un sentimiento subliminal que estaba allí, la necesidad de la comunidad, de cosas así y no había ninguna comunicación, eran dos planos absolutamente distintos. Y el nazi ganaba en la medida en que podía movilizar todos estos instintos, no sé si primitivos, pero que están allí. El deseo de la comunidad perfecta. Si después de todos estos movimientos, cuando tú ingresas a uno de ellos, o cualquier secta, te ofrece una comunidad. El partido es el comunismo adelantado, donde te entregas completamente, desapareces como individuo, estás viviendo el comunismo. Y eso te da una satisfacción personal muy fuerte y una esclavitud absoluta, por supuesto. Pero en ese círculo
Aunque un día estés solo viajando por allá, tú sabes que eres de ese círculo. Estás siempre acompañado. Estás con la historia además. Estás con el futuro. ¿Ah? O sea, vas asegurado por la vida para hasta no sé dónde. Y romper los círculos, esto es una historia terrible. Porque dejas todo eso. La seguridad, la certidumbre, los amigos, todo aquello. Si uno cree profundamente en esto. Y de repente hacerse liberal. O no es de repente, es un camino. Donde lo único que ofrece es la incertidumbre de nuestra responsabilidad, de nuestra libertad. Que claro que es incierta si es libertad, si no fuera incierta no sería libertad, que eso es evidente. Y eso es lo que tú tienes que decirles. Y tienes que afirmarte en eso, porque eso es lo que proponemos. Y decirle, mira, tú eres un religioso, tú eres un cristiano ateo, que quiere hacer lo peor que el cristianismo podría haber querido hacer, que es realizar el reino de Dios acá. Y argumentales así, porque si algo le molesta a los marxistas es que los traten de religiosos, porque ese es el opio de los pueblos, exactamente puede ser el opio de los pueblos, especialmente en su versión. Trátalos así. Mira, si tú eres un creyente, y trátalo con cierto así, a los creyentes hay que tratarlos suavemente, excepto que se pongan medio violentos. Pero es una discusión difícil esa. Mauricio, quiero felicitarte, pero quiero aportar un poquito en este tema, porque ayer tuvimos la conferencia de la imposibilidad del socialismo. Y claro, muchas veces se dice de que el socialismo en teoría era muy bueno y que lo que pasa es que no se ha aplicado bien a la realidad por falla, etc. Y lo que tratamos de demostrar ayer en la conferencia era de que desde el punto de vista teórico ya el socialismo, el marxismo, el comunismo tenía fallas y que se estaba sosteniendo sobre premisas falsas y que era imposible por 3 razones básicas. Primero, porque la información está dispersa y no hay capacidad humana, una mente humana de dirigir toda una sociedad y de saber cuáles son las circunstancias en cada momento de cada persona, en cada lugar, para reconocer la solución de cada quien. Número 2, porque no hay un sistema de incentivos, por qué trabajar más, por qué mejorar un patrón de conducta o de acción en la producción, en el consumo, como dueño de factor de la producción. Y por último, porque no existe un sistema que pueda coordinar las diferentes actividades económicas. Entonces, para argumentar esto básicamente, bueno, de que el comunismo, el marxismo era desde el punto de vista teórico es muy bueno, pero que no lo han sabido llevar a la práctica, es muy sencillo. Es que no, de antemano estuvo errado, de las premisas estaban erradas y la realidad humana, tú lo describes muy bien, hay que tener fe porque en la realidad humana es imposible por estos 3 factores y creo que eso es muy importante en el debate también. Sin duda, y explica por qué el socialismo real fracasa, etc. Sin embargo, eso no toca un ápice al creyente. Yo no sé si tú has tratado de hacer que alguien deje de creer en el cielo de los de verdad, por las razones que tú das. Porque se pueden aplicar al cielo, ¿no es cierto? No hay precio, no hay aquí, no hay propiedad privada en el cielo. Imagínate qué problema que tenemos. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué importa cómo funciona? Si es una creencia, es una fe, seremos ángeles. El comunismo presupone ángeles. Y si presupone ángeles, puede presuponer cualquier milagro también. Entonces tu argumentación es como aquel que argumentaba al nazi y le decía, pero mira, la racionalidad aquí, y el otro apelaba a lo más gregario, a la tribu, a la comunidad, a la salvación. Esa idea tan básica, tan importante además, porque si por algo hemos creído y seguimos creyendo en lo que creemos, está bien. Si es problema cuando nos pasamos de la raya y que todo empieza. Pero por eso que tenemos que aprender a razonar a distintos niveles. Nosotros somos muy racionalistas los liberales. Tratamos de hacer exactamente lo que tú haces. Y les resbala. Porque no están en ese nivel. Sí, yo creo que ahí hay lo que está bien, tenemos que seguir argumentando así. Pero si queremos llegar a esta gente, tenemos que comprenderle su esencia religiosa. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, porque para mí la verdad es que a veces es difícil ponerme en el lugar de personas que de verdad creen en estas cosas, porque no llegué a ese extremo de creer en esas cosas en ningún momento. Pero tengo amigos que sostienen, que se les hace difícil de entender algo que los liberales dicen con mucha frecuencia, que es que los nacionalsocialistas en realidad vienen a ser como primos de los marxistas. Y yo le digo eso a un marxista, trato de decirlo de la manera más respetuosa,
sencilla y con los mejores argumentos acerca de eso que he encontrado, y siempre se sienten de lo más insultados y ofendidos y piensan que es una total perversión y distorsión. Y yo quisiera entender cuáles son los argumentos para que ellos piensen eso, porque para mí es claro como el agua, que son muy parecidos. Hay culto a la personalidad en el nazismo, hay culto a la personalidad en el otro, o sea, hay muy parecidos. Bueno, es que los muy parecidos tienen una lucha por la autoidentidad que es muy fuerte. Piensa tú, ¿por qué tenemos tantos líos entre cristianismo, islam y la religión judía? Es que somos primos, hermanos, de verdad. O sea, y nadie lo puede discutir, pero y entre el cristianismo, por cada pelito puede. Ahora, si hay dos cosas que le molestan terriblemente a los marxistas, es que tú les digas que es una religión atea, porque eso es fatal. O que le digas que ellos son socialistas del mismo tipo, pero un poquito distintos que los nacionalsocialistas. Porque toda su identidad y lucha histórica se definió como una lucha contra el nacionalsocialismo, enemigos a muerte, sin duda. Por lo tanto, reconocer una vecindad con ellos es para ellos imposible desde el punto de vista de su identidad. Ahora, seguramente tenemos toda la razón cuando decimos que el nacionalsocialismo es un movimiento socialista, como dice su nombre. Ahora, los comunistas ganaron la discusión y la aceptaron muchos otros, de que esto era una cuestión de derecha y el otro era una cuestión de izquierda. Los de izquierda son los buenos y estos son los malos. Estos quieren, qué sé yo, una cosa que puede fallar en lo práctico, pero que tiene una buena intención, mientras estos quieren algo que tiene una pésima intención, etc. Todo el mundo casi ha ayudado a construir una dicotomía que es completamente falsa. Cuestión de verlo hoy día en Europa, los partidos estos populistas, xenófobos y los partidos de la izquierda. Pero sí, el mismo el Estado, el control, toda la idea es la idea del socialismo. Socialismo nacional, el socialismo dejó de ser internacional hace mucho tiempo, además. Por lo tanto, realmente son... Ahora, Hitler decía, o se dice que decía, que el nazismo era más avanzado que el comunismo. Hitler, se duda de la originalidad, que sea original este famoso texto que hay, donde él dice que el marxismo es muy primitivo porque quieren expropiar las fábricas, los bancos, todas esas cosas. Yo me apropio de la mente de la gente, directamente. Y no importa quién tenga la fábrica o esto, yo los domino por acá. Tenemos que reconocer que el hombre tenía una idea clara de qué es lo que constituye el poder más importante. Lo que nos lleva también a una diferencia entre los dos tipos de economía. Pero indudablemente que en una discusión donde tú planteas esa identidad es que un marxista va a reaccionar como la peor ofensa, etc. Y bueno, no nos queda más que ofenderlo. Ofenderlos por los dos lados. Yo creo que el lado de la religión los toma mucho más desprevenidos. Realmente porque es tan evidente que todo su esquema mental es una réplica de la religión cristiana, además. Jardín del Edén, historia, paraíso, de todo, apocalipsis, sufrimiento, todo, está todo. Y esa parte les cuesta bastante más aceptar y también contraargumentar. Te escuchaba recién y mencionaste por qué una religión y lo entendí. Y ayer al pasar hablaste más bien de una secta. Y ayer también cuando hiciste el comentario lo entendí. Pero ¿nos podés ayudar con algunas precisiones de por qué en algún sentido se ve el marxismo en parte como una secta y por qué una religión, siendo que no necesariamente son cosas iguales, ¿no? No, por supuesto que no. Hay religiones o expresiones religiosas que no son sectarias, digamos, no son sectas. Por supuesto, que tienen una apertura, que conviven con el mundo y lo aceptan, intercambian, etc. La secta tiene una característica especial: crea un mundo propio, absolutamente autocontenido. Y eso es lo que hace el marxismo revolucionario. Te puede ver caminar entre la gente, se puede sentar acá el tipo, pero él vive en un mundo distinto, de ideas, de representaciones. Él está sentado acá y él está viendo las condiciones objetivas de la revolución y un montón de pequeños burgueses y aquí y allá. Él está en su mundo y él tiene su referente en otra parte. Puede que no los encuentre mucho tiempo, puede resistir mucho tiempo solo, pero tú sabes que perteneces a un grupo cerrado
donde solamente están los que creen totalmente y están entregados a eso. Los que no están totalmente entregados, bueno, son un poco como los católicos domingueros que van de vez en cuando y creen un poquito. Que sea. Eso en los leninistas por lo menos no es aceptado. Tiene que ser de verdad. Ir a la misa todos los días y ser realmente creyente. Y esa fe es la que te mantiene vivo en las peores condiciones. Es la que te da la enorme fuerza que tienen. Porque hay que reconocer que la fuerza que tienen ellos y otros totalitarios, míralos allí en el Oriente Medio muriéndose y matándose. Y los nazis también. Esta gente no es broma, creen en serio en su cuestión. Pero para que eso se mantenga, deben crear esa atmósfera artificial. Si alguien manejaba todo esto, porque el mejor psicólogo de todos fue Hitler, indudablemente, captaba él decía, toda la idea del movimiento nazi es crear constantemente un movimiento donde la gente está envuelta constantemente de otros nazis que van para allá, para acá. Bueno, este principio lo tomó de algunas órdenes religiosas, cuyo principio es que no tengas ningún momento donde no estés o rezando o haciendo algo y donde puede venir la duda. Si tú ves las reglas de algunas órdenes monásticas, tienen justamente esta regla, donde nunca estás solo con la duda, siempre estás o rezando o en la oración colectiva, etc. Es un viejo principio, digamos, para mantener una fe bastante fuerte. Todos estos movimientos se basan en eso, en la creación de una atmósfera especial, donde toda tu vida cobra sentido dentro de esa atmósfera. Y es impresionante. Yo me recordaba que en ese tiempo me subía a una micro y yo era como una burbuja entrando a la micro, porque yo era un revolucionario. No, de verdad, porque uno se las cree en serio esta cosa. Yo era un revolucionario y veía en esa micro un montón de idiotas. No, pero tal vez no lo decimos así, pero gente que no entendía la historia, las leyes de la historia, o la dialéctica de Hegel y aquí y allá. Yo era un ser tan superior, perteneciente a una colectividad de elegidos, que eran estos tipos, los iluminados. Esta cuestión es la terriblemente peligrosa, porque sin eso esto no funciona, lógicamente. No vas ni a matar, ni a tomarte el poder, ni a dar golpes de Estado, ni a hacer revoluciones, si no tienes estos 5.000 santones absolutamente, como alguien decía, que son un pedazo del partido, y que lo llevan consigo por todas partes, y nunca dejan de serlo, además. El momento en que empiezan a dudar, ya rompen el círculo mágico y se transforman en traidores potenciales, etc. Pero, como le digo, el marxismo toma muchas cosas de nuestra historia, nuestra religión, de cosas como que han funcionado antes, lógicamente. Si no es primera vez que tenemos sectas, si bien esta ha sido una secta tremenda, que además adoptó el ropaje de la ciencia. Se dio esa cuestión, es muy importante eso, porque claro, si alguien te viene a proponer un tipo de creencia de esto, religiosa, ya no tiene el efecto de antes. Pero agarraron la ciencia. Por eso que para el marxista también es fundamental en su identidad decir que esto es ciencia. Por eso cuando uno dice que esto es religión, pero es terrible. Porque ciencia es certidumbre, es verdad, la verdad de la historia. Si tú le debilitas eso, se cae todo el edificio. Porque el edificio se basa en esa idea de que tenemos la ciencia de la historia y del futuro y todas estas cosas. Es realmente una pieza fundamental. Bueno, muchas gracias.